Gusto en saludarlos para presentarles el taller de referencias bibliográficas como parte de las actividades del seminario Divulgación Académica en Ciencia y Tecnología a cargo del doctor Gregorio Morales en el posgrado de Gestión de Investigación y Desarrollo. Quien les habla, María Teresa Gutiérrez Suárez. Nuestra agenda de trabajo está estructurada en 3 eventos. El objetivo del tema, el desarrollo, donde hablaremos de las definiciones en cuanto a fuentes, citas, referencias bibliográficas, estilos de bibliográficos, tipos de referencia, gestores bibliográficos, en último y no menos importante, las conclusiones sobre el tema tratado. Las buenas prácticas en la investigación científica parten desde el fundamento que necesitamos para ese desarrollo. Una documentación debe ser explícita, esto es, especificar de modo manifiesto las fuentes en las que se ha inspirado, citar a quien corresponda la autoría. Es ahí donde las referencias bibliográficas engloban, agrupan, clasifican y registran los contenidos consultados durante el proceso de investigación, cualquier que fuese el soporte de la información. A esto nos referimos si es un libro, una revista, un periódico, una página web, entre otros medios. Esto permite la evaluación, orientación y calidad del trabajo. Ahí radica la importancia y el por qué conocer las pautas para realizar una referencia bibliográfica adecuada. Como parte de una investigación científica y académica, la revisión bibliográfica constituye una etapa esencial en esta. ¿Qué implica esto? Consultar diferentes fuentes. ¿Y qué son las fuentes? Son los diversos tipos de documentos que contienen datos útiles para satisfacer una demanda de información o conocimiento. Y en estas, hoy en día, no se limita a la lectura de textos especializados, sino también a la revisión de catálogos, bases de datos, videos, audios, buscadores, repositorios, en medios electrónicos o digitales. A medida que se avanza en la redacción de la investigación, se incorporan fragmentos de textos de otros autores, es decir, se realizan citas. ¿Y qué son las citas? En un trabajo académico, citar consiste en informar al lector del origen o fuente de procedencia de la información que estamos manejando, es decir, facilitamos los datos necesarios para identificar los trabajos previos que utilizamos en nuestra investigación. Existen varias formas de citar la información obtenida de otros autores, pero en términos generales son 2 las más usadas. La cita textual, que consiste en transcribir de forma literal las palabras usadas por otro autor en su propio trabajo. Y parafrasear o resumir. Consiste en expresar o resumir con nuestras propias palabras las ideas de otro autor. En este punto, el investigador ha iniciado la construcción de su sistema de referencia bibliográfico. Dicho sistema está sujeto a normas o estándares emanados por organismos oficiales. Entre ellos encontramos ISO 690-2013 para documentar bibliografías, referencias, contenidos, y ANSI NISO Z39.29-2005 para bibliografías. Y las referencias bibliográficas son el sistema creado por el autor de una investigación científica y académica, con el objeto de facilitar al lector la ubicación, localización de las fuentes empleadas en el trabajo. Y a partir de la información que recogen las referencias, el lector debe poder localizar las citas textuales, datos o ideas recogidas en el texto en la fuente original que el autor consultó. Además de ser el reconocimiento público a los autores que aportan ideas, información, datos al trabajo realizado. En este contexto, el investigador tiene a su disposición diferentes normas emanadas por los organismos oficiales como ISO, ANSI y RAN, así como los manuales elaborados por las asociaciones o instituciones reconocidas en determinadas áreas académicas, entre las cuales destacan APA, Vancouver, Chicago, que permiten definir estructura y representación de las diferentes referencias bibliográficas. Sin embargo, es oportuno mencionar que en la actualidad muchas revistas científicas tienen sus normas
para la aceptación y publicación de artículos, textos, ensayos, por lo que el investigador debe adecuarse a estas normas a la hora de publicar su investigación. Como mencionamos anteriormente, los estilos o estándares son reglas de comunicaciones para indicar el procedimiento que los investigadores deben seguir en la preparación o presentación de su trabajo. Entre los estilos o estándares más empleados está la norma ISO 690. Es una norma internacional que ofrece una directriz para la redacción de citas y referencias bibliográficas aplicables a cualquier tipo de material y para cualquier tipo de área de conocimiento. Seguidamente encontraremos las normas APA, séptima edición, orientadas a las investigaciones de las ciencias sociales o áreas de psicología y pedagogía. Otro estándar o estilo son las normas Vancouver, orientados principalmente hacia las investigaciones de la medicina y ciencias sociales. Seguidamente tenemos el estándar o estilo de Chicago, utilizado en las áreas de las humanidades como la ciencia, aunque con variación según el área donde se utiliza. Nos referimos a que cuando la investigación es en ciencias presenta un formato tipo autor-fecha y cuando la investigación es hecha en el área de las humanidades utiliza nota de pie de página y bibliografía al final. Se ratifica que a pesar que existen estos estándares, la última novedad o tendencia que se lleva en los actuales momentos es que cada revista científica o ente científico especifica las normas o pautas con las cuales quiere que el investigador presente su trabajo. En las siguientes láminas observaremos los ejemplos por normas o estándares en cuanto al artículo de revista, cómo se presenta, de Los gestores bibliográficos son herramientas que permiten crear una base de datos personalizada de referencias bibliográficas procedentes de diferentes recursos de información académica, con la finalidad de facilitar el proceso de citar y formatear la bibliografía de un trabajo académico. Permiten la creación de bases de datos personales en las que el investigador puede recopilar, guardar, actualizar y ordenar un gran volumen de referencias bibliográficas. Cada persona, usuario, crea, actualiza y mantiene su base de datos bibliográfica según sus necesidades. Se pueden descargar las referencias de forma manual o automática a partir de la búsqueda de catálogos, bases de datos o portales de revistas electrónicas. Entonces, ¿para qué sirve un gestor? Para recopilar de forma automática las referencias bibliográficas extraídas de bases de datos, catálogos de bibliotecas o páginas web. Almacenar, organizar, editar, buscar referencias guardadas, insertar las citas en el texto y a pie de página al redactar un documento de acuerdo al estándar que estemos utilizando de los ya explicados con anterioridad. Crear la bibliografía eligiendo un formato, compartir con otros usuarios las referencias bibliográficas y bibliografía. En este mundo tecnológico, los gestores bibliográficos de mayor uso en la actualidad son Endor, Mendeley, Redford, Zotero. Estas herramientas tienen una versión gratuita, se puede descargar directamente al PC y utilizar. De acuerdo al nivel o volumen de información, también tienen la parte privada que obviamente implica un pago. ¿Qué los iguala o qué tienen en común? Que se puede armar referencias, se pueden almacenar una biblioteca digital con todos los documentos consultados, que puede generar un PDF, puede ser importado, que el espacio de ocupación en la mayoría va de 2 GB a 10 GB, que son transparentes a toda licencia o consulta. Por ejemplo, el gestor Redford,
Crea una base de datos personales en línea en la que puede almacenar una cantidad ilimitada de registros bibliográficos. Importa referencias bibliográficas automáticamente procedentes de diferentes bases de datos, catálogos de bibliotecas, portales, revistas. Clasifica las referencias almacenadas en cuanto a la carpeta temática. Normaliza las referencias utilizando el estilo bibliográfico. En conclusión, las referencias bibliográficas son una parte fundamental de toda investigación científica. ¿Por qué? Porque en principio estamos dándole el valor y justo peso a aquellos investigadores que de una forma u otra aportaron ideas, conocimientos, datos para la investigación que se realiza. También representan un aporte en cuanto a que el documento presentado y publicado será una referencia no solo por su contenido, sino por el aporte en cuanto a la lista de documentos utilizados como referencia. En ese arqueo, en ese estado de arte que todo investigador debe realizar para documentarse de qué se ha hecho en el campo donde esté realizando su investigación. Las referencias bibliográficas también son un llamado de atención que ante la duda uno debe citar las fuentes originales. Las referencias bibliográficas son como el GPS, el ADN, las huellas que va a permitir a ese juez, a ese lector, a esa persona que va a revisar, a leer e interpretar el trabajo de ubicarse en tiempo, en espacio y físicamente con las fuentes empleadas en el trabajo. Es importante aprovechar también las herramientas de apoyo como los gestores bibliográficos para incrementar nuestras bibliotecas, referencias y consultas de forma organizada, automatizada, sistematizada para futuras